Hola, el día de hoy estamos reunidos para hablar un poco sobre la evolución de la educación sostenible desde horizontes críticos. Para ello me he reunido con mi compañera María Vanessa Aguirre Salinas, mi compañero Elisaúl Polo Flores, mi compañera Diana Alejandra Zapata Gil y quien les habla, Lina Milena Sánchez Valencia. Y nos surge la siguiente pregunta. ¿Sabías que hace más de 50 años un grupo de expertos advirtió sobre el colapso del planeta si seguíamos creciendo sin control? Pues bien, hoy, entre otros temas, les vamos a contar que todo esto nace a partir del Club de Roma y que aún su informe sigue siendo importante. El Club de Roma nace en el año 1972. ¿Pero qué es el Club de Roma? Es una organización internacional creada por científicos y economistas que tenían un objetivo, que era estudiar los problemas globales desde una mirada integral y anticiparse a las crisis del futuro. A partir de allí nace el informe de los límites del crecimiento. Ese informe publicó que hacia el futuro iban a haber unos efectos nefastos del crecimiento económico y poblacional en un planeta como el nuestro que tiene recursos finitos. Pero concluyeron además que si las tendencias de la población, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y el agotamiento de recursos iban a continuar sin ningún cambio, el crecimiento económico iba a colapsar en el siglo XXI. Así pues, este informe propone dejar atrás el crecimiento sin límites y avanzar hacia un desarrollo sostenible. También se plantea la necesidad urgente de cambiar los patrones de desarrollo. ¿Qué hicieron ellos? Priorizaron el crecimiento cualitativo sobre el cuantitativo y avanzaron hacia un modelo de desarrollo sostenible. Pero bueno, la educación nos deja un gran impacto. Este informe también cambia la educación. La educación nace de nuevo, ¿para qué? O con miras a qué, hacia un desarrollo sostenible. Y desde allí surgen ideas como enseñar la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, fomentar el pensamiento crítico y una ética ambiental, incluir la sostenibilidad en todos los niveles educativos. Esto tenía una finalidad, dejar un legado para las futuras generaciones. Allí influyen políticas públicas que aún siguen vigentes. Para el año 1975, la UNESCO y el NUMA lanzan un programa denominado el PIEIA. Este PIEIA tiene una misión principal, que fue integrar la educación ambiental en las escuelas para con ello poder fomentar una mayor conciencia sobre los problemas ambientales en todo el mundo. El programa nace como una respuesta a la recomendación de la Cumbre de Estocolmo, en donde se reconoce la necesidad de la educación ambiental para enfrentar los desafíos globales del medio ambiente. Luego sigue un periodo entre el año 75 y el año 1987, en donde se fortalecen unas bases de educación ambiental a nivel global gracias a esfuerzos liderados por la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas. Desde la creación del PIEIA, se ha tenido un fuerte impacto en la educación global. ¿Esto qué ha hecho? Ha impulsado la formación de ciudadanos responsables con el medio ambiente a través de muchos esfuerzos que hoy tenemos, gracias a estos esfuerzos, un mundo más consciente y preparado para enfrentar los retos del futuro. Actualmente la UNESCO sigue promoviendo la educación ambiental a través de la educación para el desarrollo sostenible. Esta iniciativa busca integrar principios de sostenibilidad en todos los niveles educativos, asegurando que las nuevas generaciones puedan enfrentar los retos del futuro. Pero bueno, los objetivos del desarrollo sostenible son un tema que vamos a tocar más adelante gracias a nuestro compañero Elisaúl.
Por ahora los dejo con mi compañera María Vanessa Aguirre. Muchísimas gracias. En 1987 sale el informe de Brundtland. Es un documento que realizan diferentes naciones para la ONU. Este documento lo realiza la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Recibe el nombre de Brundtland por Gro Harlem Brundtland, primera ministra noruega y quien en ese entonces presidía la comisión. Este documento es importante porque da la primera definición de sostenibilidad. Él la define así: el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En este documento también se enfatiza en tres conceptos importantes: reutilizar, economía circular y energías renovables. En 1992 se celebra la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Se celebra entre el 3 y el 14 de junio. El propósito de esta cumbre es hablar especialmente de la situación ambiental que se viene generando en el planeta. En esta cumbre se reunieron 179 naciones, 180 jefes de Estado y diferentes ONG. El propósito de el legado que dejó esta cumbre fue unos principios que son como unas leyes que las diferentes naciones deben adoptar. Una de ellas es que el ser humano debe armonizar con la naturaleza. Las naciones deben respetarse entre ellas y no utilizar los recursos de otras naciones. Debemos pensar en satisfacer nuestras necesidades sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Se deben pensar también en prácticas que fomenten la protección del medio ambiente y puedan erradicar la pobreza. También uno de los principios es que entre países se deben apoyar y especialmente apoyar a aquellos países que se encuentran en desarrollo, generar prácticas de consumo y producción sostenible y finalmente las naciones deben crear legislaciones eficaces en pro de la protección del medio ambiente. Le doy paso a mi compañera Alejandra, que nos va a hablar sobre otro acontecimiento. Y llegamos 10 años después a la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica. En esta cumbre participaron 191 gobiernos y se retoma el compromiso político hacia el desarrollo sostenible, el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y cuáles serían las estrategias que se necesitan para superar las dificultades frente a los temas planteados. Hay un plan de implementación para solventar las dificultades. Ellos propusieron que las necesidades más importantes son la erradicación de la pobreza, la brecha entre los países pobres y los países en desarrollo y los países desarrollados, que haya un desarrollo económico sostenible, porque las prácticas que nosotros llevamos hasta el momento son insostenibles en un futuro. El deterioro del medio ambiente y la contaminación del aire, el agua y los mares. La globalización podría tenerse como un problema, pero también podría tenerse como una ventaja, y es que depende del país donde uno esté. Si estamos en países en desarrollo, la globalización está a favor, y si estamos, perdón, está en contra. Mientras más vulnerable sea un país, más sufre las consecuencias negativas de la globalización. Mientras más desarrollado sea un país, más ventajas tiene en este aspecto. Colombia en el 2002 entonces sacó la Política Nacional de Educación Ambiental. Aquí lo nuevo para nosotros era que
tenemos un entorno natural y aparte de ese entorno natural, entonces también se suman las relaciones psicosociales. Nosotros tenemos grandes conflictos con respecto al desarrollo y con respecto a a la sostenibilidad y son, entre otros muchos, la pobreza, obvio, estas prácticas que no son nada sostenibles como los monocultivos, la ganadería, las prácticas ilícitas de minería y de pescadería, los cultivos ilícitos. Entonces aquí nosotros ya empezamos a pensar que el entorno natural afecta las relaciones psicosociales, pero también las relaciones psicosociales afecta el entorno. En el 2002, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la resolución por la cual se proclama el diseño de la educación para el desarrollo sostenible desde el 2005 al 2014. Entonces, ¿qué pasó a nivel mundial? En el 2005 se dio vigor al Protocolo de Kioto, aprobado desde 1997. Y en 2012, en la enmienda de Doha, se ampliaron responsabilidades, compromisos y términos de tiempo. El Protocolo de Kioto habla de que los países en desarrollo deben disminuir 6 gases de efecto invernadero. En 2007, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático hizo un documento dirigido a los responsables de las políticas de todo el mundo para que ellos implementaran eso en sus estados. En el 2009 se llevó a cabo la cumbre de Copenhague, fracaso total en materia ambiental, pues no hubo acuerdos claros ni vinculantes, entonces fue una cumbre que en ese sentido no dio grandes resultados. Y en 2012, en Río de Janeiro, 10 años después del anterior, se dio El futuro que queremos, que es un documento con pasos claros y prácticos para la implementación y financiación del desarrollo sostenible. Colombia no ha sido, no se ha quedado quieto en este sentido. Aquí empezaron entonces a trabajarse en la gestión de desechos eléctricos y tecnológicos, la creación de políticas nacionales para la gestión de los recursos hídricos. La idea es que aprendamos a producir y a consumir sosteniblemente. Como decían mis compañeros antes, la idea es que no comprometamos las futuras generaciones, ¿cierto? La gestión de residuos sólidos y la gestión sostenible del suelo. Recordemos como estos episodios que hemos tenido de discusión con respecto al fracking, ¿cierto? Otras acciones y disposiciones son la reglamentación y puesta en rigor del impuesto al carbono para mitigar la formación de gases de efecto invernadero, el uso de las bolsas plásticas y la formación de recicladores. Y se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático. Vamos ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos los va a explicar nuestro compañero Elisaúl Polo. Gracias, Alejandra. Sí, a partir del 2015, una vez finalizado ese decenio que nos mencionaba Alejandra, se da uno de los hitos más importantes en esta última década, en el año 2015, con la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Entonces, empiezan a promulgarse estos objetivos de desarrollo sostenible que son 17. Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible incluyen sin duda la educación, que es nuestro punto referencial
acá. Entonces tenemos el objetivo número 4. Sin embargo, aunque ese punto 4, ese objetivo número 4 es el que se enfoca directamente en la educación, y habla de inclusión, habla de sostenibilidad, habla de justicia social. También podemos encontrar el objetivo número 5, que habla de igualdad de género. Esa igualdad de género y tiene un impacto directo en la educación, obviamente también. La acción por el clima desde las escuelas, entonces se está enseñando a través de proyectos, a través de cátedras, de programas, se están enseñando la educación ambiental. La reducción de las desigualdades. La reducción de desigualdades lleva a que diferentes grupos y particulares tengan acceso total a la educación, y desde ahí también podemos hablar entonces de una educación sostenible. Y la preparación como tal, entonces, también para un trabajo decente y de crecimiento económico. Obviamente partiendo desde lo sostenible, y ya cuando una persona de pronto sale de una escuela, de una universidad, si tiene esas bases de sostenibilidad, obviamente va a influir en ese trabajo decente, en ese crecimiento económico que se busca, pero nunca dejando de lado lo sostenible. Estos objetivos de desarrollo, como lo dije en un principio, pues está planteado para el 2030, y se busca entonces que haya un cambio de pensamiento de todos los campos que se plantean en los 17 objetivos, pero la educación es un pilar fundamental para alcanzar todos ellos. En Colombia, ¿qué se está haciendo desde las escuelas? Hay unos proyectos de educación ambiental que, aunque tenemos que enfatizar que lo sostenible no solamente trata del ambiente, sabemos que están ligados directamente. No podemos separar la sostenibilidad de lo ambiental, ya que digamos que lo sostenible habla del uso de los recursos, de no dañar esos recursos de nuestro entorno con que vivimos a diario, y qué es lo que le vamos a dejar a futuras generaciones. Entonces, lo ambiental está inmerso en esa parte de sostenibilidad. Entonces, están los proyectos ambientales escolares. Esos proyectos están digamos que aprobados y avalados por ciertas leyes. Por ejemplo, el decreto 1743 es el que incluye proyectos de educación ambiental en todos los niveles de educación formal. Está el decreto 1549 del 2012, que fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, y por supuesto la Ley General de Educación, Ley 115, que en su artículo número 5 reconoce la educación ambiental como parte esencial de la formación educativa. También partiendo de esa Agenda 2030, y ese enfoque del objetivo número 4, entonces se da la educación para el desarrollo sostenible para el 2030. Es un programa como tal de la UNESCO, que se encarga entonces de mirar, crear estrategias, crear sinergia, apoyar a los países que necesitan cambiar de pronto modelos educativos para la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad entonces va volviéndose un campo amplio que no solamente parte de pronto una asignatura o un área de ciencias naturales, sino que se hace multidisciplinario. En la actualidad está en Colombia rigiendo la ley 2427 del 2024, aprobada en septiembre 9. Dice, por medio de la cual se establece la capacitación, la profundización y la enseñanza para la sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión de riesgo de desastre, y se dictan otras disposiciones. La educación ambiental
en los colegios y la educación sostenible ya no se está dando, como dije, desde el área de ciencias naturales, sino que es una cuestión de una transversalidad. Se tiene que incluir dentro de los currículos, se tiene que preparar a los docentes para que impartan una educación sostenible, obviamente una educación sostenible que sea inclusiva, una educación sostenible que sea contextualizada, una educación sostenible que parta del conocimiento de lo ancestral, de lo local, de lo que venían haciendo de pronto generaciones anteriores, muy anteriores a nosotros, que eran mucho más amigables con los recursos que tenían a su alrededor y que de pronto se ha venido perdiendo con el tiempo por el capitalismo, por el consumismo, y se trata de volver un poco entonces a lo de antes y a esa relación que tenemos entre nosotros, la naturaleza, el contexto y pues la sociedad. Entonces, como vemos, a partir de todo el recorrido que hemos y a partir de la pregunta que planteó Lina al inicio de la charla, viniendo por allá desde el Club de Roma hasta las políticas actuales, vemos que ha tomado demasiada fuerza la educación sostenible y esperemos que esa Agenda 2030 se cumplan esos objetivos y miremos los efectos favorables de esa agenda propuesta en el año 2015, hace 10 años, y nos faltan 5 años para completar de pronto esa proyección y evaluaremos entonces qué se cumplió y qué no se cumplió. Muchas gracias.